Al Diván, un programa con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en Psicología. Bienvenidos al Diván. Estamos en esta jornada tan linda, siendo las 12:31 de este sábado soleado de invierno que nos tocó hoy, reunidos para pensar un tema que es bien interesante, que como solemos hacer desde este espacio, siempre la idea es que podamos ir avanzando y pensando con respecto a nuestra salud emocional y a cómo podemos lograr desde pequeñas acciones sencillas basadas en una reflexión, cómo podemos lograr seguir avanzando en este bienestar del que se trata la vida, ¿no? De poder estar cada vez mejor, de sentirnos cada vez mejor y bueno, y tener también esta certeza de que estamos caminando por caminos correctos. En el día de hoy la invitación es hablar un tema que es bien interesante, un tema que nos implica a todos, que es un tema que lleva a muchas personas a la consulta psicológica, que es el tema de la autoestima. Y muchas veces, en muchas de las cosas que nos pasan en nuestra vida, nos dicen, bueno, de repente te falta autoestima, capaz que por eso no estás pudiendo hacer esto que te estás proponiendo. Es decir, que la autoestima es como un eje que atraviesa toda nuestra vida, es un tema central, es algo que afecta a todo ámbito donde nosotros nos desenvolvemos y por lo tanto me parece importante que desde este lugar hoy podamos pensar sobre ella. Hay algunas preguntas que a mí me gusta siempre plantear al inicio para que sean pensadas por nosotros. Te pregunto, a ti que estás en este momento escuchando, ¿sospechás que quizás puedas tener problemas de autoestima? ¿Te considerás una persona de baja autoestima? Hay algunas preguntas que te pueden guiar para saber si esto es así. Por ejemplo, ¿pensás a menudo que no valés? ¿O te desalentás pensando que no vas a poder con un proyecto antes de comenzarlo? Eso puede hablar de una baja autoestima, ¿no? También, por ejemplo, ¿pensás que no podés hacer las cosas bien o que los otros siempre la hacen mejor que vos? ¿Considerás que las cosas buenas que te han pasado son más producto de la suerte que de lo que realmente te mereces? Bueno, el día de hoy vamos a pensar acerca de estas ideas que a veces rigen nuestro pensamiento, estas ideas que son como un poco el timón de lo que nosotros hacemos y que, bueno, que afectan sin duda al desarrollo y al resultado que obtenemos de diferentes aspectos de nuestra vida. Tenemos que entender, antes de hablar de autoestima, tenemos que entender el término autoconcepto, porque en ello se fundamenta la autoestima, ¿no? El autoconcepto es la autopercepción, cómo yo me veo. Es un concepto mental de quién y cómo somos. Tenemos todos una imagen mental de nosotros mismos, una percepción, una idea de cómo somos, tanto física como psicológicamente. Les pongo un ejemplo acá para que lo podamos comprender mejor. A veces, por ejemplo, nosotros miramos fotos nuestras de otra época, decimos, ay, mirá qué joven o qué delgada que estaba, y pensar que yo en ese momento me veía gorda o me veía viejo, o me veía... Entonces, ¿qué pasa? El autoconcepto a veces no es coincidente con la realidad. A veces yo tengo el autoconcepto de que, por ejemplo, con el peso nos pasa eso, ¿no? De me veo gordo y no estoy gordo, y otras personas dicen, no, pero vos estás bárbaro, y yo me siento que no, pero acá y acá tal cosa, ¿no? O por ejemplo me veo viejo y después miro a los 10 años una foto y digo, ay, mirá qué joven que estaba, no sé, ese tipo de cosas. Entonces hay un autoconcepto que es una idea mental que nos formamos de nosotros mismos, de cómo somos, y también una idea mental que no es solo con respecto a lo físico, sino también con respecto a lo psicológico, ¿no? Quién soy, cómo valgo, en qué cosas soy bueno o buena, ¿no? Entonces es una imagen que se va construyendo poco a poco a lo largo del tiempo, que empieza a formarse desde la infancia. Por eso en este encuentro vamos a pensar después a ver de qué manera se comienza a forjar estos conceptos, qué pueden hacer los adultos por los niños en estas etapas, ¿no? Y a veces esto coincide mucho con la idea que los demás tienen de nosotros, otras veces no coincide con las ideas que otros tengan de nosotros, o incluso a veces coincide con la realidad y a veces no coincide con la realidad. Pero son unas ideas o imágenes que nos formamos en nuestra cabeza, ¿no?
Cuanto más realista sea este autoconcepto, más adecuada va a ser nuestra interacción con el ambiente que nos rodea, más nos vamos a aceptar a nosotros mismos, mejor va a ser nuestra capacidad de crecimiento personal y nuestra autoestima. Entonces, bueno, la pregunta que te quiero plantear al inicio de este encuentro del día de hoy es: ¿qué opinás al respecto de este tema de la autoestima? ¿En qué ámbitos has sentido, por ejemplo, de que te has sentido más seguro? Si te sentís con la misma seguridad con respecto a tu persona en todos los ámbitos, por ejemplo, en lo laboral, en lo sentimental, en los estudios, no sé, ¿te has sentido con la misma autoestima en todos los ámbitos que te movés? ¿O notás que es diferente en algunos lugares? ¿Te sentís más seguro que en otros? ¿Cómo has vivido esta cuestión? ¿Qué cosas crees que, por ejemplo, que de tu infancia han favorecido o han perjudicado la construcción de tu autoestima? ¿Crees que la autoestima se puede mejorar, cambiar, o siempre vamos a tener los mismos conceptos más o menos parecidos? Por ejemplo, si yo tengo baja autoestima, ¿será que eso se puede cambiar o no? ¿Qué opinamos sobre este tema? Yo te invito a que participes, que lo podemos pensar juntos y que, como siempre, lo vayamos construyendo poco a poco, porque este concepto que vamos a pensar hoy es el que posibilita, como decíamos, un bienestar que va a trascender todo ámbito de mi vida, va a condicionar cómo me relaciono con las demás personas en todo ámbito, en el ámbito familiar, de amistad, laboral, en todos los ámbitos donde yo me mueva. La autoestima va a ser un condicionante importante. Entonces vamos a pensarlo y vamos a tratar de armar un poco esto para pensar también cómo favorecer la autoestima, si se puede mejorar, cómo es que lo podemos hacer, ¿no? Lo podemos hacer esto comentando en Facebook, facebook.com/eldivanfm. En este momento estamos transmitiendo en directo. Y bueno, y agradecemos a quienes están ahí, les damos la bienvenida también y los invitamos a poder participar por ese medio. Pero también lo pueden hacer por WhatsApp al 094 46 20 46, donde podés escribir o podés mandar un audio. Y bueno, y juntos ahí vamos a ir pensando un poquito sobre esto y vamos a ir viendo la experiencia diversa que seguramente surja de ustedes. Al respecto de la autoestima, entonces, si nos detenemos a pensar en esto del autoconcepto, podríamos decir entonces que es el resultado emocional que surge de si aceptamos y nos gusta nuestro autoconcepto. Esa va a ser la autoestima, ¿no? Muy contrario a lo que se piensa popularmente, la autoestima no surge de evaluarnos positivamente en cada situación, sino de observarnos con objetividad, de estimar, de aceptar nuestro autoconcepto. Vamos a ir viendo esto en detalle después. Y también vamos adelantando que la autoestima no es un concepto fijo y estable, que se manifiesta de forma cambiante a lo largo de nuestra situación vital, de nuestras circunstancias, se modifica a lo largo de nuestra vida. Y bueno, y es un rasgo que en terapia se puede mejorar muchísimo con tratamiento psicológico. Mucha gente llega a la consulta psicológica, de hecho, por algunas problemáticas como estas. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo lo que veo es que no me acepto como soy, me rechazo. Hay personas que te dicen incluso no solo rechazar la manera en que soy como persona, sino que mucha gente dice, yo ni siquiera me miro al espejo, no me gusto, ¿no? Hay personas que llegan a la consulta porque se exigen más y más y más, son muy perfeccionistas, tienden a minimizar sus logros, nunca es suficiente nada de lo que hagan. Eso habla también de dificultades en la autoestima, ¿no? Nunca te ves como que es suficiente lo que hiciste, ¿no? Dan una importancia exagerada a sus defectos y eso es algo que te deprime en cierta forma, ¿no? Porque cuando te sentís que haces todo mal, esto genera también culpa, sobre todo cuando la persona comete errores, que quién no los comete, ¿no? Y la persona no sabe cómo perdonarse esos errores que comete. Son personas que muchas veces llegan también a la consulta porque no confían en sus capacidades. Quisieran hacer X cosa, pero piensan que no lo van a poder hacer y por lo tanto no arriesgan a hacerlo, y ya ahí tenemos el camino perdido desde antes de empezar, porque si yo ya pienso antes de comenzar de que no tengo la capacidad para hacer aquello que deseo, me voy a estar perdiendo de muchas oportunidades en las que probablemente si lo intentara, algo de lo que quiero lograría, si no todo. Hay también miedo al fracaso, ¿no? Esto habla de un gran miedo al fracaso, un gran miedo a los cambios, y hay personas que también seguían, esta baja autoestima se ve mucho por guiarse como extremadamente por la opinión de los demás. Es como que requiere todo el tiempo la aprobación de otras personas para sentirse bien.
Y esto es difícil porque no vamos a tener la aprobación de todo el mundo siempre, porque siempre hay alguien que te va a hacer un comentario negativo o te va a expresar sus propios miedos en una situación nueva y los va a teñir un poco de su autoconcepto, y vos te vas a guiar todo el tiempo por lo que otros digan que podés o no podés hacer. Entonces, bueno, la aprobación de los demás nunca va a estar completa en ninguna situación. Y en definitiva, la vida que nosotros vivimos es nuestra y de nadie más, y no deberíamos basarnos en la opinión de las demás personas, ¿no? Lo que no significa que uno no busque un consejo en algunos momentos, pero hay que ver qué tipo de consejos busco y en quiénes. Hay personas que llegan también a la terapia porque no aceptan bien las críticas, las sienten como hostiles. Esto puede hablar de problemas de autoestima, ¿no? Cuando alguien te critica y vos tenés una autoestima baja, lo primero que podés pensar es que, bueno, que el otro te está tratando de hacer mal con lo que te está diciendo, aunque la crítica de repente es constructiva, porque vos estás inseguro de vos mismo, entonces no podés escuchar que alguien te pinte una realidad que no te muestra como una persona que hace todo bien. Pero bueno, nadie hace todo bien, todos cometemos errores y es esperable que así ocurra, ¿no? Hay personas que llegan también a la terapia psicológica por dificultades para expresar sus sentimientos, por miedo al rechazo de los demás. Hay personas que llegan por compararse con otros o sentirse inferiores. Esto mucha gente lo hace, ¿no? Y yo no me puedo comparar mi vida con otras personas porque es diferente. Yo no puedo mirar lo que el otro es o logró y pensar que yo debo estar en el mismo lugar, porque su camino es distinto al mío y por lo tanto tenemos que vivir de otra manera, por más que haya puntos en común. Pero compararse continuamente con otras personas y sentirse menos que otras personas es sin duda algo angustiante y que habla de una autoestima baja. Las personas con baja autoestima tienen también otro tipo de dificultades que hacen que lleguen muchas veces a la consulta psicológica. Por ejemplo, el que les cuesta decir que no, porque como no se sienten valiosos, de repente aceptan situaciones que no quisieran, porque no quieren la desaprobación de los demás. Entonces prefieren aguantar una situación o aceptar una situación que no elegirían por el miedo a que el otro te desapruebe. Esto se relaciona mucho con lo que habíamos estado hablando en los encuentros anteriores de la dependencia emocional. Esas personas que piensan que tienen que demostrarle al otro que valen, que piensan que tienen que trabajar para que el otro quiera estar a mi lado. Y como que no valemos lo suficiente y hay que estar todo el tiempo como rindiendo una prueba frente a los demás para que vean que sí valemos, que sí somos queribles. Entonces, bueno, cuando estos problemas de autoestima aparecen, a la persona le cuesta mucho decir que no y a veces se mimetiza con el otro en situaciones que le hacen mal. Hay una canción de Offspring que se llama Self-Esteem, que habla justamente de esto, ¿no? Es un tema que sonó mucho en su momento cuando la banda como surgió a la fama, ¿no? Y que habla justamente de esta, el cantante narra la historia de una persona que está al lado de otra que no lo valora lo suficiente, que él siente que lo está utilizando, como que bueno, venís conmigo como última opción y qué sé yo, y entonces él dice, bueno, sí, en realidad noto que jugás conmigo, noto que me usás un poco más que un trapo de piso, no lo dice así, pero da ese concepto, ¿no? Y a pesar de todo yo estoy ahí porque, bueno, es mi autoestima, es así. Entonces me das poco, pero bueno, no aspiro a más nada. Me tratás más o menos, pero bueno, no aspiro a más nada, porque creo que no es lo que merezco, algo más valioso que esto, ¿no? Entonces, escuchando este tema vamos a pensar sobre esto y vamos a seguir construyendo juntos este concepto de autoestima. Entonces, sobre esta cuestión de cómo la autoestima nos puede llevar a situaciones en las que no nos sentimos completamente a gusto, pero que a veces aceptamos por esta cuestión de sentirnos poco valiosos. Si nos sentimos poco valiosos, corremos el riesgo también de adoptar hábitos poco saludables en nuestra vida, porque bueno, no tenemos como ese sentir de que nos tenemos que cuidar, de que tenemos que estar bien, de que merecemos estar bien, ¿no? Y esta cuestión, decíamos nosotros, se conforma en nuestra línea de vida desde el inicio. Hablábamos en el encuentro anterior del apego que nuestros padres nos ayudan a crear, donde puede ser un apego seguro, donde me siento amado, siento que mis afectos van a estar para mí siempre, o por el contrario, puedo construir un apego ansioso, donde digo, tendré siempre a gente que me quiera a mi alrededor, ¿será que yo valgo para que me quieran?
Y si eso me pasa, lo traslado después a mi vida adulta. Ambos apegos, ¿no? El apego positivo o aquel apego inseguro, ansioso. Entonces, estas cuestiones de nuestras primeras interacciones en este momento de nuestra vida que nos estamos desarrollando van a generar maneras en que nos paramos después en la vida, ¿no? El niño no nace con una autoestima desarrollada, la va adquiriendo con el tiempo, la relación con su entorno, y es el resultado que éste tiene sobre ese niño o esa niña, ¿no? La autoestima del niño es algo que debería ser clave o primordial en su formación, en la educación que recibe, en los estilos educativos que den las familias, y bueno, esto merece una reflexión aparte, ¿no? Yo trabajo con niños también en otro ámbito y una de las cosas que observo es que muchos niños no se creen capaces de hacer cosas, ¿no? Y decimos, ¿cómo cuando tú eres tan pequeño, tenés 6 años, 7 años, 8, 10, hasta 12, cómo vos podés pensar de que vos no podés? Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo dibujar, ¿no? Y dibujo mucho todo el tiempo. Y algo tan simple como que decimos, un niño no dibuja, un niño piensa que no puede dibujar. Yo hago un dibujo y un niño me dice, yo no voy a hacer eso porque no me va a salir. Yo no puedo, eso no puedo dibujar. Entonces, ¿cómo tú no vas a poder dibujar? Tú siempre podés dibujar a tu manera. Y el niño comienza a hacerlo porque decís, claro, vos podés a tu manera, yo puedo a mi manera. No lo puedo hacer a la tuya, pero puedo hacerlo a la mía y vos igual. El niño intenta estas cosas y al poco tiempo lo que yo observo son esos niños que están como fascinados con haber descubierto que a su manera podían hacer muchas cosas. Entonces, qué importante es que nosotros como adultos tengamos esta capacidad de transmitirle al niño que es capaz, que puede lo que se proponga, ¿no? Es parte como fundamental de la formación inicial de los niños, que los estimulemos a aventurarse a hacer las cosas, a no tener temor de equivocarse también, que el error es constructivo, que el error ayuda a aprender, ¿no? No tener miedo al error o al fracaso. Y son aspectos fundamentales de nuestra vida y son 2 etapas bien importantes, la infancia, la niñez y la adolescencia, que es donde vamos conformando estas ideas, estos autoconceptos. Yo soy bueno o buena en tal cosa, no me sale tan bien tal otra, que no quiere decir que todo nos salga bien, ¿verdad? Tampoco le vamos a decir sos maravilloso y fantástico en todo, absolutamente todo. Sí, sos maravilloso y fantástico como persona, pero vas a poder desarrollarte mejor en estos aspectos que son tu fuerte. En estos capaz que te tenés que esforzar un poco más, pero todos podemos hacer todo, ¿no? Entonces en la niñez, cuando comienza esta etapa de formar ese autoconcepto, el niño lo primero que hace desde el inicio, desde bebés, es observar el entorno y observarse a sí mismo. Y analizar todo, monitorea un poco su propio cuerpo, empieza a darse cuenta de la composición de su cuerpo, el niño cuando es muy pequeño, ¿no? Tengo brazos, tengo piernas, tengo cabeza, que me permiten hacer estas cosas, estas partes de mi cuerpo. Empieza a comprobar. El niño, vieron ustedes que cuando son bebés se chupan el dedo del pie, hacen de todo un poco, se meten por abajo de una silla, pasan por espacios estrechos. El niño empieza a comprobar qué es capaz de hacer, primero motrizmente, ¿no? Y luego comienza a ver qué es capaz de hacer en otros aspectos más complejos. Entonces el niño, cuando va haciendo estos descubrimientos, el adulto debe acompañar y estimular. No todos los niños son iguales y lo que sí pasa es que la sociedad sesga un poco a los niños hacia qué cosas pueden ir a experimentar y cuáles no. Si sos varón podés hacer estas cosas, si son niñas podés hacer estas otras. Y cómo nosotros tenemos que tener la apertura como padres para decir, hacé lo que tú quieras hacer. Si por ejemplo hoy en día tenemos una cabeza como mucho más abierta para que los chiquilines puedan experimentar cosas que en otras épocas no era muy como no sé, ni se lo imaginaba la gente, ¿no? Hoy un varón, niño, adolescente quiere aprender a tejer o a hacer crochet y se le enseña, no hay ningún problema. En otra época se decía, no, eso déjalo para las niñas. Una niña hoy, adolescente, quiere aprender mecánica y se le enseña. Y antes era como, no, bueno, eso es un trabajo de hombres. Y lo mismo pasaba con la cocina, era tarea de mujeres y ahora hay grandes chefs. Es decir, la infancia es el momento en el que los adultos tienen que habilitar a los niños para ir hacia los lugares que a ellos les interese y les guste. El adulto es el que tiene que estar allí apuntalando estos procesos para que esto que establece la sociedad, que limita a veces, si sos varón tenés que hacer esto, si sos niña tenés que hacer esto,
que no quede limitado, que tengamos la aceptación de que cada uno se desarrolle en aquellas cosas que lo hacen felices y que cada uno vaya aceptándose en sus fortalezas y descubriendo esto me gusta y además, como le pongo tantas ganas, resulto ser bueno en esto otro me gusta y también, y que pueda como ir explorando todos los aspectos que le gusten y que tenga necesidad de monitorearse a sí mismo el niño, en qué soy bueno, en qué me va bien, en qué me va más o menos, qué cosas me gustan más que otras, que se pueda conocer. Y el adulto es el que muchas veces tiene que habilitar esto, ¿no? Si yo tengo una hija que le gusta fútbol y le gusta patín, pero le gusta más fútbol, yo no tengo que decir, no, vos tenés que hacer solo patín, porque es más de niña, ¿no? Que haga fútbol si le gusta. Al fin y al cabo, si mi interés como padre es que haga un deporte y que sea feliz, que haga cualquiera. Entonces, son ejemplos de cómo nosotros empezamos a apoyar desde el lugar de adultos o podemos empezar a restringir desde el lugar de adultos a los niños en esta etapa donde ellos se debaten entre el ser aceptados o ser rechazados y el descubrirse a sí mismos. Y estos mensajes de los adultos de qué bien te sale, qué bien que te esforzaste si no te salió bien, qué bien como lo intentaste, vos podés, son mensajes necesarios que deben estar presentes. En la adolescencia también esto se continúa reafirmando. Es una etapa que es un poco más complicada por toda la complejidad que tiene y cómo termina de formar la personalidad. La personalidad se forma fundamentalmente hasta los 16 años. Después se perfeccionan algunas cosas, pero lo medular, lo grueso de la personalidad se forma ahí, hasta los 16 años, ¿no? Y entonces estas son etapas que necesitan mucho apoyo adulto, necesitan un entorno que forje una autoestima adecuada para su desarrollo. Y como en la adolescencia hay un cambio muy amplio y el adolescente comienza a buscar independencia fuera del hogar, tiene que haber estado muy bien trabajada la etapa anterior, para que el adolescente también no necesite demostrarle a sus pares cosas, porque ya por sí mismo sabe lo que vale, ya por sí mismo sabe en qué cosas es bueno, no necesita probarle nada a nadie, ni va a necesitar tampoco la aprobación de los demás. Son cosas bien interesantes a ir pensando, porque sin duda esta guía y esta orientación que le podemos dar a nuestros hijos, o nuestros sobrinos, o los niños con los que estamos en contacto, o nuestros nietos, quienes sean, van a ser timones muy importantes para el desarrollo de esta persona el resto de su vida. Los comentarios positivos hacia el niño. Y yo puedo corregir a un niño o un adolescente y lo puedo hacer desde un lugar positivo. Puedo evitar frases que sean como una crítica, ¿no? De decir, no te sale esto, no te sale lo otro, sino que puedo decir, bueno, esto lo podemos mejorar, seguramente si haces tal cosa esto te va a salir mejor, no como la crítica a la persona, sino que tratar como de orientar en cómo mejorar aquellas cosas que vemos nosotros que pueden estar mal, pero hacerlo desde el lugar del cariño, del amor y desde siempre dar para adelante, de demostrar que vos podés. Vamos a pensar este tema desde las artes, como siempre. Así que vamos a este segmento que ya hemos adoptado en este programa, que es el tema de hoy en las artes. El tema de hoy en las artes. Bueno, les quiero recomendar hoy una película que para mí es una película que no me cansa jamás. Se hizo en 2010, El discurso del rey, The King's Speech en inglés. Es una película que es un drama histórico biográfico de los años 30, se basa en hechos reales. La película ganó 22 premios, entre ellos 4 Oscars y un Globo de Oro, y se basa en la historia de vida del padre de la actual reina Isabel. Seguramente muchos de ustedes que están escuchando ya la vieron, y los que no los invito a poder hacerlo, porque es una película espléndida y que nos ilustra muy bien este tema de la autoestima y nos va a dar que pensar para desarrollar el tema del día de hoy. La película empieza en una escena donde el príncipe Alberto, en ese momento, vieron que ellos después cuando pasan a ser reyes eligen el nombre que quieren como rey. Bueno, este príncipe era Alberto en ese momento, era el Duke of York, y él es el segundo hijo del rey Jorge V de Inglaterra. Entonces la película empieza con él dando un discurso en el British Empire Exhibition en 1925, esto fue real, ¿no? Es basada en hechos reales, en Wembley. Y él está tartamudeando en ese discurso de clausura y como que la pasa mal y nos muestra a la gente que está como tensa escuchando cómo él tartamudea mientras intenta dar ese cierre a este evento. Entonces, bueno, es como que nos sitúa desde el inicio de la película en el gran dilema que tenía este príncipe, que era el hecho de no poder discursar.
el tener que hacer estos discursos públicos que en aquel momento y para la realeza eran súper importantes, y que su padre era un gran orador. Además, ahí está todo el tema del mandato familiar. El padre era bueno haciendo esa oratoria, esos discursos, y él no era capaz de hacerlo sin tartamudear un montón. Y bueno, ya la película nos empieza a guiar un poco en el recorrido que él empieza a hacer en aquella época para tratar de curar su tartamudez, con una gran frustración, porque va a un montón de terapias donde uno le dice fume, otro le dice no fume, otro le pone bolas de vidrio en la boca que casi se ahoga, otro tal cosa. Entonces como que nadie sabía muy bien cómo orientarlo. Entonces nos va mostrando un poco la pérdida de confianza o de esperanza en que podría superar esta dificultad de este príncipe, ¿no? Hasta que en determinado momento la esposa de él, Isabel, lo convence de ver a Lionel Logue, un fonoaudiólogo australiano que vive en Londres, y bueno, lo va a conocer, ¿no? Y en este momento, claro, el príncipe va con la autoestima por el piso, ¿no? Una persona que en comparación a su padre, a su hermano, a los demás de su familia, de esta realeza, se siente que él es poca cosa, que no puede, que no vale, que no le sale, ¿no? Cuando se enfrenta a Lionel, es como que es un impacto, porque este terapeuta, ¿no? Logue no respeta la etiqueta real, no lo trata como si fuera un príncipe, con todo el respeto que lo tendría que tratar. Le dice Bertie, que es el apodo que le decían en su casa, y él dice, ¿cómo me vas a decir Bertie? Y le dice que no, se enoja bastante. Bueno, tiene como modales medios extraños este terapeuta, y Alberto le dice que sus métodos y sus modales no le gustan, que se va a ir, que no le parece, ya también como bastante desesperanzado de todas las terapias que venía recibiendo, ¿no? Entonces este terapeuta le dice que le apuesta un chelín a que él puede recitar el monólogo de Hamlet Ser o no ser sin tartamudear. Bueno, él le dice que es imposible, ¿no? Que no lo va a lograr. Entonces le dice, no, lo vas a poder hacer, pero vos escuchá. Mientras tanto, yo te voy a poner un audio, Las bodas de Fígaro, con auriculares, y te voy a grabar haciendo esa lectura. El terapeuta decía que él no se iba a escuchar su voz, y que iba a leer perfecto. Bueno, él hace este proceso, pero al final se frustra, dice, lo debo estar haciendo espantoso, aunque no se escuchaba, larga todo, se va, enojado, bueno. Y en este interín que él se va a su casa, es el discurso de Navidad, el padre de él transmite el discurso de Navidad con una majestuosidad impresionante, impecable, y le habla luego a su hijo, a este príncipe Alberto, de lo importante que era el poder discursar en esta familia, y que él pensara que algún día podía estar en ese lugar y que tenía que prepararse. Le pide que empiece leyendo el discurso de su padre, y él lo hace y le sale mucho peor porque está muy nervioso, ¿no? Entonces el padre como que lo presiona demasiado, y él en su frustración luego decide escuchar esa grabación y ve que lo dijo bien. Entonces allí comienza esta confianza en que podía haber posibilidades de recuperación, podía haber posibilidades de superar esta dificultad. Empieza una terapia con Logue, y bueno, y esta terapia, él vuelve y le dice, yo voy a hacer terapia contigo, pero no me preguntes nada de mi vida privada. O sea, él no quería que se tocaran ningunos aspectos de su psicología. Él quería que le hicieran ejercicios bucolinguofaciales, todo lo que fuera con el cuerpo, la boca, el aparato fonador, pero no me preguntes de mi vida personal, ¿no? Entonces, bueno, Logue empieza así con los músculos, técnicas de respiración, pero va hablando de las raíces psicológicas de la tartamudez, ¿no? Y entonces ahí este príncipe empieza a contar cosas que le pasaban en su infancia, que tenía una relación tensa con el padre, que era muy estricto, poco afectuoso, que lo presionaban muchísimo porque él era zurdo, entonces lo obligaban a funcionar como diestro, que usó tablillas metálicas dolorosas para corregir malformaciones en las rodillas de pequeño, que su niñera abusaba psicológicamente de ellos cuando eran niños, no les daba de comer todos los días, y un hermano Juan que le había querido mucho, que había fallecido, tenía epilepsia y había fallecido durante la niñez, y bueno, y ahí comienza como a meterse un poco en toda esta parte afectiva, y Logue se termina transformando en un amigo de él,
Y bueno, y acá acontecen todas las otras cosas que empiezan a mostrar como este proceso de este príncipe en la mejoría de su autoestima, ¿no? Fallece su padre, asciende al trono el hermano mayor, pero se enamora de una plebeya, ¿no? Willie Simpson, que estaba casada ya por segunda vez, no estaba divorciada, entonces él no podía mantenerse en el trono con esa situación, que él estaba en pareja con ella, entonces abdica y él pasa a ser el rey. Y bueno, y cuando él pasa a ser el rey se tiene que encontrar con todas estas responsabilidades de oratoria, de tener esa postura. Comienza la guerra, ¿no? Hay guerra con Alemania, entonces tiene que dar el discurso, justamente la película, el discurso es el llamado a ir a la guerra, ¿no? Y bueno, y cómo él tenía que conquistar a su pueblo desde ese discurso, y bueno, y empieza a pasar como este proceso en el cual él tiene que construir fortalecer toda esa parte del discurso, del habla, porque es lo que los presentaba como reyes, ¿no? En este momento en que él había que hacer estos discursos, Log se descubre que al final no tenía estudios, que él había tratado a soldados que volvían de la Primera Guerra Mundial y bueno, y su experiencia había salido de ahí, pero sin embargo él fue el que le dio el mejor tratamiento, ¿no? Todo esto recuerden que es una historia real y bueno, y allí no les voy a contar cómo continúa toda la película para que ustedes lo puedan ver, pero bueno, hay como unas idas y venidas donde siempre se trata de desprestigiar a este terapeuta, pero que en realidad uniendo esta cuestión emocional, estas cuestiones de la historia personal de este príncipe, que cuando pasa al trono se puso Jorge VI, que es el padre de la reina Isabel actualmente, ¿no? Bueno, como él cuando sube al poder y tiene que hacerse cargo de todo esto, tiene que empezar a tratar de poder hablar sin ayuda de su terapeuta y todos los ejercicios que hace y cómo se va viendo un cambio en la figura de él desde que inicia con una autoestima muy baja hasta el final, donde él tiene que vencer esta tartamudez y donde tiene que poder enfrentar a los micrófonos para hablarle a su pueblo y estimularlo a moverse a la acción que necesitaban en ese momento, ¿no? El escritor de esta película padeció de tartamudez en su infancia y antes de participar en esta película él había leído sobre Jorge VI y eso lo movió a querer hacer la película, ¿no? Y en la década del 80 él había empezado a escribir esbozos de este guión sobre la relación entre el monarca y su fonoaudiólogo, pero la viuda del rey, Isabel, le pidió que no siguiera con el proyecto. Entonces él abandonó el trabajo hasta que ella falleció. Y más tarde lo reescribió y se centró mucho en la relación de los protagonistas, pero justo 9 semanas antes de comenzar el rodaje de la película se descubrieron unos cuadernos de Log con frases suyas que incorporaron en el guión. Esta película es una película disfrutable desde todo punto de vista, pero además esta trama que nos muestra esta cuestión de la autoestima y de cómo la autoestima varía a lo largo del tiempo y cómo necesitamos analizar nuestra historia para ver por qué nuestra autoestima es como es y cómo también los estímulos, el ánimo, los amigos, las personas que nos quieren nos pueden ayudar a superar estas dificultades de autoestima. Así que los invito a que la puedan ver cuando tengan oportunidad. Esto fue entonces el tema de hoy en las artes. Bueno, como podemos ver, entonces la autoestima es base, cimiento de nuestra situación y de nuestra salud psicológica. Si es adecuada, vamos al mundo de forma sana, nos reafirmamos frente a cualquier situación, peleamos por nuestros derechos. Si tenemos una autoestima sana también, vamos a ser menos frágiles frente a los ataques emocionales del entorno que siempre existen y vamos a poder mantener una tranquilidad en toda situación, nos vamos a aceptar incondicionalmente y vamos a estar satisfechos con nuestras reacciones y conductas. Cuando la autoestima no está bien, pueden aparecer temas como la depresión o la ansiedad, cuando yo me siento tan mal conmigo mismo y afecta a las relaciones humanas. Por eso, qué importante es que trabajemos en este aspecto, ¿no? La autoestima saludable nos va también a permitir desarrollar conductas y actitudes beneficiosas para nuestra calidad de vida y para nuestra salud. Vamos, por ejemplo, a sentir que nuestra opinión es valiosa, vamos a obrar con criterio propio, no nos vamos a preocupar por exceso, por cosas que ya pasaron o por lo que podrá ocurrir en el futuro, vamos a estar como centrados en el presente.
pudiendo planificar el futuro, pero con calma, sabiendo que lo podemos hacer y sin estarnos todo el tiempo como culpándonos por las cosas que pasaron en el pasado, ¿no? Y bueno, y las personas con buena autoestima confían que pueden resolver sus propios problemas, confían que si fracasan en algo lo van a poder resolver de alguna manera. No se sienten igual superiores a otras personas, pero tampoco inferiores, se sienten iguales a los demás. Y eso es como súper positivo, porque cuando yo me siento inferior o superior son cargas que llevo conmigo que me complican en realidad en mi existencia, ¿no? Entonces sentirme iguales a los demás es algo fundamental. Y bueno, esto permite disfrutar de un montón de actividades y de un montón de cosas de mi vida y tener este sentimiento y esta necesidad de estar con los demás, de convivir agradablemente con los demás y de aceptarme también en quién yo soy. Yo les decía hoy ejemplos de que personas dicen yo no me puedo mirar al espejo. Y en realidad, más allá de que nosotros podamos decir, bueno, sí, tengo que adelgazar un poco o tendría que tener mejor salud en esto físicamente, nunca debería yo rechazarme físicamente, porque mi cuerpo es lo que me permite vincularme con los demás, mi cuerpo es lo que me permite abrazar, besar, sentir a las demás personas y al entorno. ¿Cómo voy a rechazar esto que tengo, que es tan valioso, que me representa? Alguien me ve venir, este cuerpo que tengo es el que otros ven y dicen, ahí viene fulanita, fulanito. Entonces, esto es algo que también hay que construirlo, que por más que podamos decir, bueno, tengo que mejorar aspectos de mi aspecto físico, pero no puedo rechazar mi cuerpo. ¿Sabías qué? El dato interesante del día. Bueno, y tenemos algunos datos para compartir sobre la autoestima que capaz que no sabías y los vamos a compartir juntos. Por ejemplo, un dato dice que existen diferentes tipos de autoestima. Esto quiere decir de que no nos vamos a sentir igual, con la misma capacidad o el mismo autoconcepto positivo o negativo en todos los ámbitos. A veces me siento bien y fuerte y capaz en el trabajo y no así en las relaciones personales, o a veces me siento bien con mis habilidades para jugar al fútbol o manejar auto o lo que sea y no me siento bien en otros ámbitos. Es decir, que la percepción sobre nosotros mismos cambia dependiendo de las áreas de nuestra vida de las que se traten. Y la autoestima total sería como el promedio, digamos, de todas esas esferas de nuestra vida, y hacen como un concepto único, pero que bueno, que se podría desglosar. Otro dato interesante es que nuestra autoestima cambia frecuentemente. De hecho, cambia a veces hora tras hora del día. Yo me puedo levantar sintiendo que estoy como espectacular y que voy a poder con todo, y puedo terminar mi día pensando de que no, fue un día difícil, pesado, y puedo sentir de que no soy capaz, y me cambia con la cabeza con la que me desperté. Es decir, que las situaciones y las circunstancias que vivo a lo largo del día o a lo largo de las semanas o de los meses me van moldeando y contribuyen a que yo me perciba de cierta manera. Sin duda, de todas maneras, hay como un concepto como eje que yo a veces tiendo como a tirarme para abajo o al contrario, a tirar hacia arriba en mi percepción, ¿no? Pero bueno, el estado anímico y esta autopercepción donde hoy me siento que me llevo el mundo por delante o hoy me siento de que no puedo, de que no soy capaz, va también a variar, puede variar dentro de un mismo día o de un periodo corto de tiempo. Otro dato interesante es que la belleza es tan solo un pequeño porcentaje de tu autoestima, porque muchas personas creen que tener una buena autoestima implica ser atractivo. Entonces si soy feo estoy condenado a mi baja autoestima, si soy feo para los cánones sociales, ¿no? Porque obviamente podríamos decir que es ser feo, ¿no? Pero bueno, la ciencia demostró que en realidad esto no es así, que la apariencia física juega un papel muy pequeñito en la construcción de una buena autoestima y que de hecho las personas más atractivas también pueden estar llenas de inseguridades y de sentimientos confusos. A veces las personas muy atractivas también están acostumbradas a que el mundo las trate de cierta manera, y cuando eso no ocurre se sienten como que piensan que es su culpa, se pueden deprimir o sentirse tristes. Es decir que entonces es por igual, la belleza o el sentirse atractivo no juega un papel importante o relevante en la construcción de la autoestima. Va a ser una pequeña parte, pero no porque yo tenga la belleza del mundo me voy a sentir capaz de todo. Hay personas que se han hecho miles de operaciones, esos casos extremos que ya llevan a lo patológico, ¿no? Donde gente que se ha hecho modificaciones pero enormes en su cuerpo, en su rostro, y nunca están felices consigo mismos y sufren depresión y no confían en sí mismos. Es decir que
el envase, digamos, no hacia lo que es la autoestima, ¿no? Un cuarto dato interesante del día de hoy es que las afirmaciones positivas mal formadas contribuyen negativamente con la autoestima. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que una persona, si tiene una autoestima media, tendiente a baja o una autoestima baja, no se siente muy bien consigo misma y le dicen, por ejemplo, no, vos sos valioso, vos sos importante, vos podés, estás lindo, estás linda. Bueno, si la persona lo primero que lo piensa así, tiene una autoestima como baja, lo primero que va a pensar internamente es, obvio que no soy ni valioso, no soy capaz, no soy importante, no soy lindo. Niega, ¿no? Y no acepta como estos cumplidos, digamos, de cierta manera. Estas afirmaciones positivas no están planteadas de una manera que la persona inconscientemente lo primero que hace es rechazarlas, subconscientemente en realidad, porque no son tan inconscientes. Y esto a la persona a veces le hace sentir más mal, porque es como, me lo decís porque me tenés lástima, ¿no? Entonces acá tenemos que pensar cómo se plantean las afirmaciones positivas, porque por el simple hecho de que te digan algo positivo no es que vos lo vas a tomar y lo vas a aceptar, ¿no? Para que nuestra mente lo acepte, las afirmaciones positivas deberían ser, por ejemplo, estas, que me las tengo que decir yo mismo, no me las tiene que decir alguien de afuera, porque soy yo mismo quien voy a construir mi autoestima, ¿no? Es frases como, cuento con las capacidades para lograr lo que me proponga, dedicando el empeño suficiente. Esa es una afirmación positiva. Cuento con la capacidad si me esfuerzo. No es, yo puedo todo, soy crack, no, bueno, no es ese tipo de afirmaciones, ¿no? Entonces nuestra mente al escuchar este tipo de frases va a decir, bueno, sí es cierto, es posible de alguna manera u otra, estoy de acuerdo con eso. Se puede aceptar un poco más. Otro dato interesante del día de hoy es que nuestra autoestima depende más del 90% de nosotros mismos. Lo que recién enunciábamos, ¿no? Hay gente que dice, no, pero mi pareja me baja la autoestima, o mi jefe me hace bajar la autoestima, o tal circunstancia X me hace que mi autoestima se baje. Bueno, todo esto son ideas falsas. Se ha comprobado que no es así. Siempre nuestra autoestima depende de nosotros, de nuestras percepciones, de nuestras actitudes y de la manera en que logramos sentirnos. Y la mejor estrategia para poder tener una autoestima alta, independientemente de todas estas cosas, es desarrollar una inteligencia emocional excelente, que es lo que tratamos de hacer un poco desde este espacio, ¿no? De esa manera vamos a poder reaccionar como personas maduras, conscientes y realistas frente a las distintas situaciones. Y podemos saber qué tipos de cosas son tan negativas y cómo tu mente puede pensarlo y cómo poder salir de esos problemas, y qué otras cosas son simplemente exageraciones de nuestra mente y que por lo tanto no tenemos que meternos tanto en ese tobogán que nos lleva a bajar nuestra percepción de nosotros mismos. Entonces tomemos en cuenta estos datos. Hay distintos tipos de autoestima, puede cambiar en un breve lapso de tiempo. La belleza física no garantiza la autoestima. Las afirmaciones positivas deben ser planteadas de una manera correcta para que nuestro cerebro las procese, y una buena autoestima depende en más del 90% de nosotros mismos. Estos fueron los datos interesantes del día de hoy. Como podemos ir viendo con lo que estamos conversando, se va enunciando esta cuestión de que un nivel de autoestima bajo puede suponer distintos obstáculos en el proceso de nuestro desarrollo personal. Es decir, que nosotros mismos, en las concepciones que tenemos sobre quiénes somos y qué somos capaces de hacer, nos podemos estar imponiendo una serie de piedras en el camino, o como hablábamos con aquellos programas del autoboicot, nos estamos poniendo el palo en la rueda nosotros mismos. Entonces, vamos a comenzar a enunciar el día de hoy, y lo vamos a continuar en el próximo encuentro, a pensar acerca de cómo hacer para que la autoestima se desarrolle cada vez más, para que nuestro desarrollo personal sea el que nosotros queramos, y que si bien la autoestima no es una psicopatología, no se puede poner como un perfil psicológico de, bueno, estás enfermo, se medica, se hace esto, no es así. Es algo que tiene más que ver con lo emocional y no con procesos que necesiten de ayudas, por ejemplo, medicamentosas, pero nos hace sufrir muchísimo, nos puede obstaculizar, como decíamos, el desarrollo en nuestra vida. Entonces, bueno, si los pensamos como estos procesos que van de la mano, autoestima va de la mano de desarrollo personal,
tenemos que tomar en cuenta estos conceptos, ¿no? Que la autoestima es cómo el individuo se percibe, se valora y en referencia a un yo ideal. Porque también está eso, ¿no? En mi cabeza está lo que debo ser y si yo me percibo cerca de eso o capaz de llegar hasta ese yo ideal, seguramente me voy a sentir más a gusto conmigo mismo. Pero si percibo, yo debo ser todo esto, pero soy todo lo contrario, me pongo un estándar de yo ideal que es muy difícil de alcanzar, esto genera estos sentimientos de poca valía, ¿no? Entonces la autoestima tiene un componente descriptivo, cómo creemos que somos, y un componente moral o valorativo, en qué grado creemos que nos acercamos a la idea de lo bueno o lo deseable. Entonces esta diferencia con el autoconcepto, que son ideas y creencias que conforman nuestro concepto del yo, la autoestima va ligada a emociones de apego o desapego hacia uno mismo, lo que soy y lo que quiero ser, y si estoy caminando en esa dirección o no lo estoy haciendo. El crecimiento personal, por otra parte, se define como un conjunto de procesos psicológicos que nos aportan una idea de proyecto de vida deseable para nosotros y que incluye la posición que hemos alcanzado en ese progreso, ¿no? Entonces, tiene que ver con la felicidad, con que no se limita a la capacidad de experimentar momentos agradables de forma puntual, sino que viene de la mano con una sensación de bienestar ante nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Disfrutar de un buen crecimiento personal implica entonces sentir que estamos haciendo algo útil, significativo, con nuestros valores e intereses como guía, ¿no? Y bueno, ni la autoestima ni el desarrollo personal pueden ser totalmente abarcadas por estas definiciones, pero bueno, nos da una aproximación entonces de lo que implicarían. Podríamos plantearnos en el final de este trayecto que estamos construyendo juntos hoy, y como dejando enunciado para el próximo encuentro, estos aspectos de cómo levantar nuestra autoestima cuando yo me siento de que no soy capaz, de que no puedo. 4 maneras en las que nuestra autoestima puede limitar el crecimiento personal. Son procesos psicológicos complejos. Entonces vamos a repasar los más comunes en el contexto de nuestra vida que se pueden dar y comenzar a pensarlos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una baja autoestima, mi crecimiento personal se puede ver perjudicado porque lo que empieza a ocurrir, en primer lugar, es que tengo un estilo de vida más pasivo. Estadísticamente, las personas con baja autoestima tienen una predisposición a ceñir sus actividades a las cosas que conocen bien. Entonces tienen un estilo de vida basado en la monotonía y en la falta de estímulos nuevos, porque mejor se estancan ahí y no entran en contacto con proyectos nuevos, donde nos saca de la zona de confort y donde no arriesgo nada, porque mi autoestima me dice que no voy a poder, ¿no? Así que ahí está afectado el desarrollo personal. También se afecta el desarrollo personal porque el miedo al fracaso nos paraliza si tenemos baja autoestima. Nos predispone a centrarnos en predicciones catastróficas sobre los resultados de nuestras acciones. Pensar de que de la experiencia nueva no va a salir nada bueno, de que las experiencias nuevas son retos muy difíciles. Entonces las personas a veces con baja autoestima rechazan invitaciones a participar de actividades donde creen que no van a poder hacerlo. Entonces por ahí se pierden de un ascenso en una empresa, o de ir a clase de un idioma con un amigo, o de meterse en una clase de dibujo, o de hacer una clase de baile, o de cosas que estarían buenas y que no te estás metiendo en eso porque tenés miedo del fracaso. ¿En qué otro ámbito me limita el desarrollo personal? Bueno, la baja autoestima me aumenta el riesgo de desarrollar trastornos psicológicos, porque si bien decíamos la autoestima baja no es una psicopatología, contribuye a desarrollar una. Entonces puedo desarrollar depresión o ansiedad, que se pueden complicar, ¿no? Y ahí sí ya estoy frente a problemas de salud mental que van a ser difíciles de manejar y que van a perjudicar mi desarrollo personal. Y en cuarto lugar, la baja autoestima nos genera distracciones, porque en el día a día, en la cotidianeidad, se van dando experiencias desagradables que nos distraen del presente. Por ejemplo, estoy pensando y recordando todo el tiempo cosas que hicimos y nos dan vergüenza o me hacen sentir culpable. Entonces me quedo como estancado en cosas que me hicieron mal y no puedo salir de ahí, y esto me distrae del presente. Sufro por pensamientos intrusivos que nos producen ansiedad.
Entonces es frecuente que la persona dedique mucho tiempo a intentar alejar de su mente esas imágenes mentales perturbadoras, restándole capacidad de concentrarse en las tareas que impulsarían su desarrollo personal. A veces las personas adoptan hábitos de gestión de la ansiedad que aportan un alivio momentáneo para esto, pero que traen más problemas a la larga. Por ejemplo, atracones de comida sin tener hambre, fumar, tomar. Bueno, si capaz que en el momento esta gratificación inmediata te ayuda como a decir, bueno, me gratifico frente a esto malo que estoy sintiendo, busco una gratificación, pero me trae un problema a largo plazo mucho peor, ¿no? Deteriora mi condición física, psicológica y me aleja de las metas a largo plazo que yo me puedo plantear. Entonces los invito a que en el próximo encuentro estén ahí también para poder seguir pensando esto. Estén ahí para que, bueno, si te parece que estás solo en la vida, o que no estás comprendido, o que no tienes gente que se interese en vos, o lo que sea, bueno, capaz que estás teniendo una dificultad de autoestima. Entonces, vamos a dejarnos llevar en este final por la dulce voz de Freddie Mercury, donde él dice, "You are my best friend", y donde allí habla como de esta magnífica compañía que siempre tenés que ser vos, gozar de tu propia y magnífica compañía. La próxima seguimos pensando sobre el tema y sobre todo en las estrategias para mejorar nuestra autoestima. Gracias por estar allí y nos vemos en el próximo encuentro.